Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes interesados en el derecho administrativo? Hoy les traigo la última perla de la Contraloría, perdón, de la Procuraduría General del Estado, el pronunciamiento de 25 de octubre 09188, que cuando yo lo leí me caí para atrás como condorito. Y seguramente eso les pasó a los colegas expertos que tengo aquí invitados. Me acompaña, presento al impecable en el derecho civil, el doctor Felipe Obando. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con toda la audiencia de Legalité. Saludos, Andrés, gracias por la invitación. La verdad, impresionado de cómo las más altas entidades en el Ecuador, que deberían dar ejemplo al momento de interpretar una norma, realmente botan todo el andamiaje jurídico y acaban con toda la jurisprudencia y la biblioteca que existe alrededor de algún tema. Y Gracias, no Andrés. solo eso, sino que eventualmente yo pienso que te podría tener implicaciones incluso en otros ámbitos, como vamos a ver más adelante. Pero quiero dar también la bienvenida aquí a mi querido amigo, le dicen el duro de la contratación pública, el querido Paul Vázquez. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Andrés, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes aquí en este espacio para saber si es que hizo bien el Contralor en hacer la consulta o si el procurador cometió una imprudencia en absolverla. Vamos a ver de qué se trata y pues les cuento que este tema es importante porque cuando yo puse mi primera crítica en redes sociales empezaron a saltar criterios divididos. De hecho, no solo fue en la red social X, sino también en Instagram que puse una encuesta y pues hasta ahora el porcentaje decía que el 73% pensaba tal vez como yo lo hacía, pero en cambio había un gran 30% que decía que no y por eso es lo interesante del tema académico, ¿no? Que puedes ahí discutir y llegar a consensos, ¿no? Amigos, entonces para empezar con este diálogo, lo que voy a poner es en contexto primero el problema. El Procurador General del Estado tiene la facultad de absolver consultas de carácter vinculante, no general, pero sí vinculante, sobre las dudas que le hagan las otras instituciones. En este caso, la Contraloría fue donde el Procurador y le dijo, oiga, tomando en cuenta que hace muy poco tiempo el Pleno de la Corte Nacional de Justicia sacó un precedente jurisprudencial obligatorio donde dice que las multas del contrato público se deben imponer en el momento del incumplimiento y no se las puede imponer en la terminación unilateral o en las actas de entrega-recepción porque ya no cumplirían su finalidad, que es que el contratista corrija su conducta. Y si se las impone de esa manera, entonces son ilegales. El Contralor dice, ok, tomando en cuenta ese precedente, ¿puedo yo, en cambio, determinar glosas en contra del servidor público que fue el que no impuso esas multas oportunamente? Ese es el tema. Esa fue la pregunta. ¿Y qué le dijo Paul? Cuéntanos qué le dijo el procurador. Básicamente, el procurador, al absolver la consulta, indicó que, haciendo el análisis del antecedente que tú dices, que no existiría un perjuicio económico a la entidad pública contratante y que por lo tanto no cumpliría los requisitos del artículo 52, 53 de la Ley de la Contraloría General del Estado y que posiblemente a lo mucho habrá una responsabilidad administrativa, pero no civil, y Ok, que obviamente no habría una glosa. entonces Gracias. vamos desde cero, aquel. Te pregunto, Felipe, entonces, este tema de las multas contractuales en contratación pública, pero es un poco más atrás, ¿qué característica tiene desde un poco desde el derecho civil cuando las partes establecen lo que sería, no sé, una cláusula penal? ¿Se podría considerar que esto es una cláusula penal, tal vez? Yo sí me sorprendo porque en nuestro Código Civil se prevé una cláusula general de responsabilidad en virtud de la cual quien daña o quien perjudica está obligado a indemnizar. No hay una excepción a la regla. Pero ¿qué es lo que sostiene el Procurador General del Estado? Que al existir una relación contractual, una relación en virtud de la cual dice, yo puedo como servidor público determinar, ¿no es cierto?, un pago en exceso, un pago indebido, y no se cumple ninguna de estas circunstancias, y más aún cuando esto no estaba presupuestado que le ingrese al Estado, entonces no hay un perjuicio. Totalmente errado, totalmente equivocado, porque el perjuicio simple y llanamente debe ser cuantificable. Y si es que tengo una regla que me establece claramente cuál es el monto al que debe ascender una multa, pues el perjuicio está más que determinado. Ahí quería llegar en un punto bien importante porque, a ver,
poniendo un poco las bases, ¿no? En realidad, esta cláusula de multas que debe estar obligatoriamente puesta en los contratos públicos es, como tú dices, una indemnización por el retardo, ¿no es cierto? Es una Ujú, indemnización por el retardo. De hecho, yo estaba consultando también, este tema me llevó a meterme un poco en la materia civil, porque claro, aquí hay que decir, la gente puede estar diciendo, no, es que porque hablan de derecho civil, si esto es derecho administrativo, pero no, pues obviamente si tú has estudiado el contrato administrativo, sabes que el contrato administrativo viene del contrato civil y que no tiene diametrales diferencias, salvo por las cláusulas exorbitantes. Que las multas de un contrato no es cláusula exorbitante, por eso también las encuentras en el campo privado. Y además requieren una estipulación contractual, no nacen de la ley. Ya lo habíamos comentado eso con el Paul antes, Claro. de que por eso la ley te dice que tienes la obligación de incorporar la cláusula de multas. La multa no nace de la ley. Entonces, volviendo un poco, Felipe, lo que vos dices, mira, me encontré acá un paper de justamente de este tema que se llama Cláusula Penal, Naturaleza de la Pena, etcétera, etcétera, por un profesor español de la Universidad Carlos III de Madrid, respetable universidad. Entonces, acá lo que él dice, justo lo que tú tienes, que una de las finalidades, dice, de la cláusula penal, es establecer el quantum indemnizatorio en el supuesto de un futuro incumplimiento. Es decir, que la cláusula penal lo que te hace es que las partes previamente fijen cuánto va a costar la demora, ¿no es cierto? Porque ujú, en cambio en redes sociales otras personas decían, no, pero es que ese no es el perjuicio. Deberían determinar el perjuicio en una auditoría donde la Contraloría diga cuánto no le costó recibir a tiempo ese hospital, esa escuela, esa hidroeléctrica. Pero justamente como dice acá el artículo, esta forma dice, el acreedor ya no tiene que probar y calcular el daño, por lo que está exento de llevar a cabo tal tarea. Dice, y que esto se evitan los problemas procesales. Entonces, es como ujú. que, ¿para qué el legislador lo que ha querido hacer acá es decir, ya tienes una forma de calcular el perjuicio, no tienes por qué meterte en peritajes, ¿cierto? Que eso es lo que establece la Ujú. cláusula penal. Justamente el resarcimiento en este caso para el Estado, para toda la ciudadanía, que es al final del día la que va a pagar los platos rotos con esto, debe ser justamente esa regla clara y precisa que ya está previamente establecida. Usted debía multar de esta manera, la cantidad a resarcir, por lo tanto, por la que usted debe responder es esta. O sea, Es uno matemáticamente no más hay ni uno es dos siquiera dónde perder. prácticamente. Así es. Pero Exacto. oye, y Paul, respecto de esto que la gente dice que es facultad sancionatoria, ¿qué piensas vos? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo en realidad. ¿Y qué ha No es dicho una. la Corte sobre todo, no? La Corte ha dicho que no es las multas contractuales, al menos de contratos administrativos, no se deriva de una potestad sancionadora en estricto sentido. Es una facultad coercitiva. Así lo ha dicho al momento de analizar la resolución 08/2024 de la Corte Nacional de Justicia con sus sentencias antecedentes. Entonces, no lo es. Yo no estoy de acuerdo que sea una potestad administrativa o potestad pública en ese sentido. De lo contrario, no importaría que esté en una cláusula porque las potestades públicas administrativas no Nacen de la importan ley. en contratos, sino están en la ley como la Ah, potestad expropiatoria, disciplinaria, sancionadora. Entonces, no lo es. pero, y además que tú sabes que es aceptado también el principio de la mora purga la mora, ¿no es cierto? De Es acuerdo. decir, no te pueden multar si es que la entidad contratante está en mora también. Así es. Y se me hacía muy absurdo cuando la gente dice, es que es potestad sancionadora, porque una clara potestad sancionadora, digamos, es la del municipio de Quito, ya, o la de cualquier municipio. Entonces, digamos que yo construyo una casa de manera ilegal y al mismo tiempo soy contratista del Estado y del municipio y me debe plata. Le digo, usted no me puede multar porque usted me debe plata. Sería absurdo, ¿no es No, cierto? exacto. Es que no hay un vínculo contractual en donde yo pueda alegar la excepción de Cla- incumplimiento de contrato, cumplimiento parcial o el principio de purga. No, no, Exactamente. no. Por eso te digo, acá en cambio, tan cierto es que no es potestad sancionadora pura que le puedes alegar la mora purga la mora para que no te culpe por el incumplimiento De acuerdo, del exactamente. contrato, obviamente. Entonces, Así es. ese es uno de los aspectos que me parecía interesante de realizar. Bueno, entonces hemos prácticamente ahorita dilucidado sobre el tema de por qué pensamos que sí hay un perjuicio económico al Estado, y eso hay que establecerlo claramente, porque, como dijo el Felipe, el perjuicio es en que
Y claro, obviamente dicen, no, es que no es un ingreso planificado, dice el procurador. Ah, Yo estoy en contrario. perdón que te interrumpa, Andrés. A ver, el Estado, y me voy a meter a un asunto netamente civil, el Estado, en materia civil, por ejemplo, también puede ser heredero. Digamos, una persona que no dejó hijos, no dejó absolutamente nada, pero tiene una propiedad valorada en 5 millones de dólares. Y de hecho pasa, de hecho pasa. eh, ¿Qué pasa si es que Inmobiliar, que es la encargada de comparecer a los juicios de partición, dice, bueno, no, gracias, no voy a comparecer porque esto no estaba presupuestado, ¿no es cierto? Eh, claro, Y entonces, como no estaba presupuestado, yo voy a renunciar a ese... No, 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 un no, no, ratito. No claro. necesariamente debe Claro. estar en el presupuesto general para decir que no existe un perjuicio al Estado. Eso es totalmente errado. Pero también ahí te quería decir un tema. Para mí, punto de vista, sí es planificado, porque cuando yo celebro un contrato con cláusula penal, que en este caso es las multas, yo sé pues que si es que no me entregas la obra al día 300, yo sí tengo planificado que me tengas que pagar una multa. Si no, o se metió la cláusula por la ventana entonces. Sí, Claro. pero además estamos desviando el debate a algo que no debería ser materia de discusión, porque en ninguna parte de nuestra legislación te establece que ese ingreso sea es efectivamente esperado. Lo que debe ser es cuantificable, que eso es otra Claro. cosa totalmente distinta. Ya. Ok, Paul, ¿querías decir algo? Andrés, y Felipe, a mí si me preguntan, ¿eso no es un perjuicio económico el hecho de no haber impuesto la multa? Yo les voy a decir sencillamente sí, y tan fácil de la siguiente manera. Si hay un verdadero incumplimiento contractual, el administrador del contrato, si detecta oportunamente la multa, realiza el procedimiento, la impone, la cobra en la planilla que corresponda o en el pago correspondiente o en la liquidación económica final del contrato, sea por una terminación regular o unilateral, compenso el valor que le tenía que pagar al contratista y le pago menos. Les pago Es menos, estricto claro. Es derecho, no matemática, es procede de eso. contabilidad pura, básica. De acuerdo. Pero aquí hay un tema también que saltas a la luz porque, claro, normalmente nos dejamos llevar por el sensacionalismo y esto nos nubla la visión jurídica. Claro, la gente dice, no, pero es que la Contraloría siempre impone, siempre dice que hay que multar por cualquier cosa, ni sé qué. Y aquí hay que decir, obviamente, que nos estamos refiriendo al escenario ideal, al escenario donde efectivamente existe un incumplimiento por el cual se debió haber multado y no se multó. Porque Ujú. obviamente, si es que la Contraloría dice, sí debiste multar, y la realidad es que no, el servidor público en juicio se podrá defender. Claro, justamente el servidor público no tiene que presentar las mismas defensas que hubiera presentado el contratista, sino la de él, de por qué él consideró que no había que multar, ¿no es cierto? Entonces no necesita ni siquiera tener el teléfono del contratista. Y eso es lo chévere, lo lindo de los juicios contenciosos administrativos en glosas por no imposición de multas, porque te vas a discutir en contexto no contractual, te vas a discutir si había o no méritos para una multa en su debido momento y obviamente demostrarle al tribunal que la glosa tiene una carencia en su motivación, en su lógica, en su razonabilidad, porque no debía haberse dado ese análisis de la Contraloría porque no había incumplimiento. Eso es lo chévere, pero ahora ya no va a Yo haber. pensé que lo chévere eran los honorarios, doctor. También, ¿no? Gane o pierda, cobra, dice. Bueno, oigan, pero también otro punto que ya hay un punto, bueno, voy a dejar este último punto de los efectos extrajurídicos para el final, y no es muy grande el debate que tenemos, no creo que vamos llegando un poco a conclusiones, pero hay algo que la Procuraduría, fíjense en el pronunciamiento, y dice de manera absurda. ¿Qué piensan de esto? En una parte, la Procuraduría cuando está haciendo su análisis, dice que, como la Corte Nacional de Justicia dijo que las multas no se pueden interponer al momento de decidir la terminación unilateral o en la liquidación de este o etapas posteriores, dice, este impedimento se extiende también a la Contraloría, dado que el precedente jurisprudencial tiene efectos generales y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado. ¿Qué piensan de que la Procuraduría extienda Está interpretando en este caso, sí, una resolución con rango de ley, está diciendo algo que la Corte no ha dicho, está añadiendo algo que no estaba, obviamente que no era materia de esos procesos judiciales,
que Y ni donde la siquiera... Contraloría ni siquiera fue parte, Felipe, porque los y- juicios fueron entre contratista y contratante. Eso más, o sea, un asunto totalmente... Por eso mismo, insisto, hay una confusión ahí al pretender equiparar la responsabilidad del servidor público a la relación contractual que existe entre la entidad contratante y el contratista. Nada tiene que ver esa relación. Si bien está vinculada, esta es una responsabilidad totalmente distinta a la responsabilidad civil culposa, en este caso, por una omisión a la ley. Yo creo ahí que en mi análisis que la resolución 8/2024 tiene un ámbito subjetivo y objetivo de aplicación. Primero, el subjetivo, entidades contratantes, no Contraloría, no otras Exacto. entidades. Y objetivo, contratos administrativos y derivados de la ley de contratación pública. ¿Sí? Entonces, le extiende a un ámbito subjetivo y objetivo no previsto en la resolución. No previsto, totalmente, concuerdo contigo. Y quería también decirles de este punto, escuchen este párrafo del procurador, porque a mí me parece que este párrafo es contradictorio con la conclusión. Dice así. Asimismo, corresponderá a la Contraloría, a través de una auditoría gubernamental, evidenciar y cuantificar cualquier perjuicio económico ocasionado al Estado, como resultado de un pago indebido o pago en exceso, derivado de la no imposición oportuna de multas durante la ejecución del contrato. En consecuencia, la Contraloría podrá determinar las responsabilidades civiles culposas mediante la emisión de glosas u orden de reintegro de los valores correspondientes en cumplimiento de su función de control. Entonces aquí parece que es absurdo porque dice que le corresponde a la Contraloría, a través de una auditoría gubernamental, evidenciar y cuantificar cualquier perjuicio económico como resultado del pago indebido o en exceso, lo que decía el Paul, es decir, si vos le pagaste, le debías $100 al contratista y debías haberle multado $50, entonces, por tanto, solo debías haber pagado 50, pero le pagaste los 100, le pagaste completo, un pago indebido o en exceso, entonces dice que de ese pago en exceso, derivado de la no imposición oportuna de multas, a la Contraloría le corresponde evidenciar el perjuicio para poner una glosa, que es totalmente contrario a lo que dice en su conclusión, pues. Totalmente. ¿Qué será? Que por ahí el procurador dejó este punto para decir finalmente, ay, me he equivocado en la conclusión cuando le pidan la reconsideración. Yo creo que podría ser un antecedente o alguna motivación para que el Contralor pida la reconsideración solamente sobre ese párrafo, aunque si Bueno, analizas el sobre ese contexto, párrafo que realmente le cambiaría la respuesta, ¿no? sí, exacto, pero ese párrafo como que está ahí estorbando para toda la estructura o argumentativa del pronunciamiento. Entonces, capaz, el error fue poner ese párrafo por el contexto, creo yo, porque de ahí el pronunciamiento es expreso y si miras, está Sí, hasta sí, sí, subrayado. Está hasta subrayado, sí, nunca he visto está yo pronunciar subrayado, sí. pronunciamientos, ¿no? Totalmente. Y bueno, Felipe, ¿qué piensas tú ya cerrando el capítulo jurídico? Porque creo que lo hemos abordado bien. ¿Qué piensas, Felipe, tú de qué implicaciones podría tener esto en la práctica? Felipe y Paul también sus comentarios. ¿Qué va a pasar ahora con los contratos públicos? A ver, yo creo que lo que la consecuencia práctica ya va a ser simple y llanamente que el administrador del contrato no esté pues ya muy atento a evidenciar justamente este tipo de falencias que se dan en la ejecución del mismo y va a tomarse de la manera más tranquila, más light de este tema de la imposición de multas, porque lo que va a decir es, bueno, si no tengo ninguna responsabilidad, que se entiende esa es la finalidad justamente de la norma, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Yo pienso que eso va a hacer que el Estado sea demasiado suave, en este caso, en la ejecución de los ¿Y el contratos. perjudicado quién va a ser ahí? Todos los Usted, ciudadanos. yo, el Paul, todos quienes nos están viendo, porque nosotros somos los que pagamos y devengamos de estos rubros. Exactamente. De acuerdo. Por ahí, Paul, Sí, sí, sí. Mi opinión, Andrés, Felipe, yo creo que le he echado cabeza bastante desde ayer a hoy. Le decía a Andrés, esto se ha vuelto viral. A mí me escribieron entre de no menos de 20 personas
de los colegios de ingenieros civiles con los que mi estudio jurídico tiene convenio, Cámara de Construcción, ingenieros, contratistas, y todos me han dicho, Paul, mira, excelente esto. No, no, sí, tal vez como abogado, porque tenemos muchos procesos judiciales en el contencioso administrativo de glosas por no imposición de multas. Para ello, excelente. Yo no me desprendo de mi lado de abogado, Para pero los tengo que juicios, situarme claro, como. de hecho yo también justo estoy utilizando el precedente, pero como tú No, yo dices, me sitúo como ciudadano. Yo como ciudadano y pero digo, también como es, abogado, ¿se baja o no se baja el trabajo, doctor? si hay algunas sentencias que analizan algo similar. Yo lo que voy es en análisis como ciudadano y digo, esto va a caotizar la administración pública, va a dar rienda suelta a quién sabe qué tipo de barbaridades entre contratista y administrador de contrato. Y ojo, el pronunciamiento no analiza contratos de obra, que el fiscalizador es el que da pie al procedimiento de multa. No dice nada sobre el fiscalizador. Eso Entonces, queda para un segundo capítulo ya más especializado, me parece. ya, Pero entonces eso. por ahí dicen, piensa mal y acertarás. A mí se me ocurre un De tema. acuerdo. Ujú. Ponte, contrato de 5 millones de dólares, donde las multas más o menos van a ser de 5.000 dólares diarios, ¿no es cierto? Ya. Y resulta que por ahí una constructora tiene un atraso de unos 50 días. Ya, ponle. ¿Qué sé yo? ¿Eso cuánto es? 250.000 dólares. No me multes. ¿Cuánto es lo máximo que te pueden poner por la administrativa? 20 salarios 20 básicos. salarios. ¿Cuánto? Claro. 10.000 dólares. Listo. Arreglemos. Te doy el doble y no me multes. ¿Me entiendes? O Ajá, sea, exactamente. perdón que me pronuncie así, pero es que realmente Da, ustedes da, saben. da paso a eso, da paso a eso esto. O sea, da paso a eso, da paso a que la obra pública se encarezca, da paso a que esto realmente. Yo no quería dar este episodio solo porque obviamente yo tengo ahí una cuestión encontrada con la Procuraduría General del Estado. Ustedes saben, yo pienso que la mayoría de sus pronunciamientos son malos, pienso que realmente no deberían tener esas potestades tan exorbitantes que tienen, pero entonces quería sentarlo sobre el marco jurídico, ¿no? Pero bien. Entonces, hemos concluido estos temas, hemos llegado a arribos jurídicos importantes que obviamente siempre están sujetos a la crítica. Esperamos escuchar la crítica de todas las personas que puedan tener algo que contar. Y bueno, pues mensaje de despedida, mi querido Paul, ¿qué nos cuentas? Despedida para esta comunidad. Bueno, yo sí considero que la Contraloría debería pedir una reconsideración al respecto y considero también que los tribunales de lo contencioso administrativo deberían no acoger el pronunciamiento del Procurador General del Estado en sus análisis y hacerlo como hemos estado haciendo en este tipo de juicios de impugnaciones de glosas o responsabilidades civiles por no imposición de multas, discutir si había o no méritos de la multa, independientemente de ese pronunciamiento. Yo sí, esa es mi opinión y esa es mi conclusión. Felipe, ¿qué piensas? Y despedida para los oyentes. Habrá que ver cómo se va dando esto en la práctica. Recuerden que la Contraloría a veces se hace de oídos sordos ante los pronunciamientos de la Corte Nacional. Veamos si es que acogen los de la Procuraduría General del Estado. Ese es otro tema también, ¿no? Ese es No se otro crean que el tema. trabajo les va a bajar, amigos que se dedican a esta área del derecho. Veamos si es que efectivamente así se van dando las cosas, pero esperemos que nuestras más altas cortes sean quienes enmienden este error. Y pues a toda tu comunidad, siempre un fraterno saludo. Esperamos que haya sido de su agrado esta pequeña tertulia. Muchas gracias, Paul y Felipe, por acompañarnos en este podcast en Clases de Derecho. Ya quería volver. Y bueno, pues yo también, queridos amigos, agradecerles a todos que han escuchado hasta el final este episodio. Déjennos un comentario, es importante porque realmente le estoy comprometiendo aquí a este par de compañeros, este par de colegas, para que se animen a hacer más tertulias jurídicas, podcast conmigo, de temas varios, sean del derecho administrativo, sean del libre ejercicio profesional, que tenemos muchas experiencias que compartir. Entonces dejen ahí su comentario, compartan este episodio porque así vamos a ver si realmente les gusta y ya tenemos más entregas. Muchas gracias y que disfruten y no le crean todo lo que dice la Procuraduría. Chao, chao.